Nuestra próxima invitada desde hace más de una década se centra en comprender y observar cómo el ser humano gestiona los conflictos emocionales. Usa un innovador método con el cual ha ayudado a miles de personas a conocer el porqué del origen de sus síntomas y a descargar el estrés. Es una escritora española, autora de libros como El arte de escuchar el cuerpo y recientemente del reflejo de nuestras emociones. Es un referente en el ámbito de la descodificación biológica y de ello queremos conversar con Ángeles Wolder. Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mundo Plus Vanguardia. Quiero preguntarte primero por ese último concepto. ¿Qué es la descodificación biológica? Es una manera, una filosofía, una forma de pensar. El que aparezca un síntoma tiene previamente un conflicto con una carga emocional, como bien han mencionado antes. O sea que si una persona tiene un síntoma, lo que ha de revisar es cómo ha vivido un determinado problema. ¿Y siempre es así? Y siempre tiene una carga emocional ese problema. Para nosotros sí, es al 100%. O sea, yo no podría decir estoy media embarazada, no, estoy embarazada. Entonces, cuando hay una dificultad en la vida, se trate ya de un problema físico, de un problema existencial, por ejemplo, un bloqueo, no tienes dinero, no tienes pareja o no te puedes comunicar bien, o eres una persona irascible y de repente cada vez que llegas a casa gritas, ¿no? Lo que hemos de mirar, en lugar de juzgar, porque lo más fácil es decir, mira, es un enfadón, o mira, este es un vago, nunca tiene nada, o mira, está todo el día anda enferma. En lugar de decir eso, sin juicio alguno, lo que miramos es el conflicto biológico. Y ahí hay un tema que es bien interesante porque a nosotros en la vida nos enseñan muchas cosas, pero no necesariamente el control o el manejo de nuestras emociones, de cómo enfrentar ciertas situaciones que son difíciles. Desde niños, de hecho, muchas veces es al contrario, no es hay que mantener la calma, no hay que llorar en frente del resto. ¿Tenemos un problema ahí de formación o de educación de las emociones? Totalmente, porque los padres tampoco quieren manifestar lo que están sintiendo delante de los hijos. Exacto. Y muestran una incoherencia total entre lo que piensan y lo que sienten. No lo manifiestan. Por lo tanto, el niño aprende a que si un día papá o mamá están tristes y están mal, se sienten mal, y ellos ven el comportamiento, ven la acción externa, pero les dicen, ¿cómo estás? Bien. Ellos aprenden a que no hay forma alguna de cuadrar lo que se ve fuera con lo que hay dentro. Y no lo pueden manifestar. Luego van a la escuela, tampoco manifiestan. Incluso hay niños que reciben bullying, que son asediados por compañeros y que se ponen tristes o se encierran en una burbuja y ya no pueden sacar hacia afuera lo que están sintiendo. Claro, y que llegan a la casa y no son capaces de poder expresar lo que les está pasando. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se educa eso? ¿Qué debería hacer uno como padre para no replicar esos modelos? Primero, como seres humanos, adultos, lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar nuestras emociones y nuestros problemas. Y darnos cuenta de que si hoy tengo una dificultad es porque seguramente algo está pasando en mi interior. No corresponde al exterior, corresponde a lo que yo estoy sintiendo. Nunca es el evento, sino lo que pensamos de lo que estamos viviendo. Y por lo tanto, sobre eso que pensamos de lo que vivimos, tenemos que observar qué es lo que sentimos. Y así, cuando dejamos de asignar al exterior lo que nos ocurre a nosotros, algo puede cambiar, otra cosa es posible. Y cuando uno se trabaja a uno mismo, es un reflejo sobre los demás. O sea, parte por reconocer que tenemos una situación, que nos está pasando algo. Claro. Y es necesario siempre exteriorizarlo, expresarlo. Es necesario sentir nuestro cuerpo. Por eso el nombre del primer libro es El arte de escuchar el cuerpo. No pasa tanto porque yo me siente contigo y te haga una descripción de todo lo que me está ocurriendo si no soy capaz de reactivar la emoción original y sentirla en el cuerpo. Y sentirla en el cuerpo es muy fácil. Es lo que hacemos continuamente en la descodificación biológica. Sentirla en el cuerpo es decir, esto que te ocurrió, ¿cómo lo viviste interiormente?
¿Qué reacciones hubieron en ti? ¿Qué movimiento pasó? Por ejemplo, sentía el corazón que se aceleraba, la respiración que se me iba, la garganta que se me desbocaba, sentí, por ejemplo, que se me ponían los pelos de punta o la piel muy fría. Hay que sentir, hay que volver a estar en contacto con el cuerpo, porque el cuerpo es el reflejo de todo lo que estamos viviendo. Y cada uno de nosotros canaliza eso de distintas maneras, es decir, una situación puntual que quizás a mí no me generó nada, al otro sí le pudo haber generado algo muy fuerte que se expresa a través de distintos síntomas. Exactamente, cada uno de nosotros tiene una historia y esa historia de vida es lo que ha hecho que de alguna forma yo reaccione de una forma, por ejemplo, con ira y tú reacciones con tristeza. Ahora, si tú y yo tenemos un mismo síntoma, por ejemplo, a ti te molesta la garganta y no puedes hablar, estás disfónica, y a mí me pasa exactamente igual, quiere decir que hemos vivido lo mismo. Porque la laringe no hace otra cosa que permitir el paso del aire y poder hablar a través de ella. Y uno puede identificar siempre ciertos síntomas con ciertas situaciones que se han experimentado. Exactamente. No sé, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿a qué podría responder? ¿Uno puede ser así de específico? Podemos ser así de específico. Algo que es muy, muy frecuente en la población es el dolor de estómago o la acidez. Y la acidez tiene que ver con una pequeña partecita del estómago, que es la curvatura menor, la que se puede empezar a ulcerar y que nos habla exactamente una situación de ira, de rabia, de contrariedad muy, muy, muy indigesta, algo que has vivido con mucha injusticia. ¿Sabes? El típico enfado que tienes con alguien, y después se te pone aquí un dolor en el estómago y que no puedes comer. Eso es una situación de mucha rabia. ¿Y cuáles son las otras otros síntomas frecuentes que se generan? Situaciones comunes que se repiten y que Yo creo que hay mucha gente a la que le duele la espalda, me imagino. Sí. En algún momento de la vida seguro que a alguien le ha dolido la espalda y le ha dolido sobre todo esta zona o la columna dorsal, molestan las contracturas de trapecio. Y entonces, si miramos, por ejemplo, solo la parte muscular, me duele la zona del trapecio, se me hacen bolas sobre los hombros, estaría hablando de una situación que he vivido de impotencia con desvalorización. Imagínate, tengo que hacer un informe, algo, y lo tengo que entregar, y siento que no soy capaz, y estoy allá intentando y haciendo fuerza y me voy así, como poniendo en esta posición. Finalmente, el día que acabo, que lo entrego, que lo suelto, digo, ¡guau! Y ahora me aparece el dolor. Justo cuando he terminado, justo cuando lo he soltado, ahora me aparece. ¿Y por qué ocurre eso? Que es bien interesante, porque, claro, hay gente que dice, bueno, pero ahora no estoy pasando por una situación de tensión ni de estrés, pero es ahora cuando me pude relajar, cuando incluso estoy de vacaciones, estoy descansando, que me empiezan a aparecer una gran cantidad de molestias. Es como una reacción tardía a eso. Durante un tiempo hubo, por ejemplo, en los músculos, ahora que hablábamos de esto, una eliminación de células, porque tú estás sobreexigiéndole y de repente se ha acabado y tiene que reconstruirse ese tejido que ha desaparecido y hay una inflamación. O sea que cuando hay una itis, una inflamación, quiere decir que tú ya has pasado el proceso de estrés. Y eso pasa también con lo que me preguntabas antes, con el dolor de cabeza. Hay gente que pasa toda una semana de tensión, el viernes acaba su trabajo, llega a casa y la cabeza como un bombo. O se va de vacaciones y le aparece el típico dolor de cabeza vacacional. Ya que ha estado sobreexigiendo una fuerte, a veces, vasoconstricción, ¿no? A nivel cerebral. Y el día que suelta, ¡guau! Ahí aparece una dilatación que tiene que ver con la recuperación y con la necesidad de descanso que tenemos y de reparación de los tejidos. ¿Por qué? A ver si puedes explicar bien, ¿por qué pasa eso? Es decir, ¿cuál es la conexión entre el cuerpo y estas situaciones que podríamos llamar emocionales que uno enfrenta
que genera estos síntomas? ¿Qué es exactamente lo que se produce en el cuerpo? Mira, normalmente ante cualquier evento que nos estrese, hay una activación de una parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso simpático, que además tiene una lógica. Nos permite actuar, nos pone así en alerta, ¿sabes? Tienes todos los sentidos, estás totalmente preparada para la acción. O sea, es bueno y necesario en cierta medida. Esto es el estrés medido, un eustrés, ¿no? Esto de que te levantas, trabajas, vas, vienes, sales, todo esto es fantástico, solo que a veces se nos dispara. Y ahí es el problema. Ahí viene el problema, porque cuando hay un disparador del estrés, el cuerpo no mide, se coloca en una posición como si el león estuviera detrás tuyo. Y tú sientes que tienes que salvar la vida, sea con una discusión en el supermercado o con un coche que se te puso delante, con un semáforo que ha pasado demasiado tiempo y tú no llegas a esa reunión tan importante que tenías. O sea, nuestro cerebro no interpreta que no estamos en peligro de muerte. No se da cuenta de que el león no está detrás y es nuestra cabeza la que lo activa. ¿Y cómo poder enseñarle a nuestro cerebro que efectivamente ese tipo de situaciones no es que nos pongan en peligro, no tenemos al león detrás nosotros, pero sí son situaciones que uno tiene que enfrentar? ¿Cómo educar al cerebro para eso? Primero es ver cómo nos hablamos. Ahora mismo acabas de decir enfrentar. O sea, enfrentar ya te coloca en una posición. Los pensamientos nos guían y nuestro diálogo interno muchas veces nos aboca al estrés, porque empiezas a crearte situaciones con la imaginación. O sea, primero es fundamental saber cómo nos hablamos, porque de cómo nos hablamos es cómo nos vivimos en la vida. Después darnos cuenta de que en la vida no todo está preparado para destruirnos, no, sino que todo está preparado para construirnos. Pero somos nosotros los que hemos entrado en modo peligro absoluto de supervivencia. Y después ver cómo a lo largo de nuestra existencia podemos ir descargando las mochilas, pero para eso nos tenemos que trabajar, para eso nos tenemos que escuchar en nuestros dolores, en nuestra manera de hacer. Y los síntomas son un referente fundamental para saber qué patrones de funcionamiento, qué patrones mentales tenemos. Porque seguramente te darás cuenta de que repites en la vida. Y eso que repites es porque no lo has podido solucionar en otro momento. Muy interesante aprender a escuchar el cuerpo. Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mundo Plus Vanguardia. A ti. Que esté muy bien. Gracias.